¿Qué tal? En el video de hoy lo que vamos a hacer es resolver el siguiente ejercicio correspondiente a la materia de estática. El ejercicio dice lo siguiente: sabiendo que la tensión en el cable BC es de 725 newtons, hallar la fuerza resultante de las tres fuerzas que se ejercen en el punto B de la viga AB. Es decir, que únicamente nos están pidiendo encontrar la fuerza resultante que están interactuando, o más bien que están ejercidas en este punto B. Es decir, la fuerza 1, la fuerza 2 y esta tensión de P y C. Como tal, no se pueden sumar directamente las fuerzas. ¿Por qué? Porque están alojadas en sus diferentes componentes vectoriales. Es decir, que por ejemplo esta fuerza está alojada tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, por lo tanto, es necesario que yo la descomponga en sus componentes Y y J. De igual manera, esta fuerza 2 está en el eje X y Y. Tengo que descomponerlas en Y y J. Y de igual manera, esta tensión de 725 newtons está contenida en X y Y, por lo tanto la tendré que descomponer en Y y J. Entonces, como primer punto, lo que voy a hacer es descomponer cada una de estas fuerzas en sus componentes vectoriales. Entonces, ¿qué les parece si comienzo con la fuerza 1? Lo primero que voy a hacer es colocar el módulo, que serían los 500 newtons. Y posteriormente yo voy a abrir un corchete para poder descomponer esta fuerza en sus componentes vectoriales. ¿Y cómo voy a descomponer esto? Primero voy a verificar en qué ejes está alojada esta fuerza 1, que sería en el eje X y Y. Por lo tanto va a tener componentes en Y y en J. Ahora, lo que voy a hacer es que cuando encuentre este vector unitario, siempre voy a escribir una fracción. ¿Por qué? Porque nos están dando triángulos semejantes. Entonces, cuando nos dan triángulos semejantes, es muy fácil encontrar lo que sería el vector unitario. Entonces, nos vamos a alojar en este triángulo rectángulo o este triángulo semejante de la fuerza 1. Y lo primero que voy a hacer es encontrar mi vector unitario en la componente en Y. ¿Cómo voy a hacer esto? En el numerador lo que voy a hacer es verificar cuál es el cateto correspondiente a este triángulo que es paralelo al eje de las X. En este caso, de acuerdo a este triangulito, podemos ver que este cateto con un valor de 3 es paralelo al eje X. Entonces esto lo voy a poner en el numerador y en el denominador siempre voy a poner la hipotenusa de dicho triángulo semejante. ¿Qué voy a hacer para la componente en J? Voy a hacer casi lo mismo, pero ahora voy a verificar cuál es el cateto que es paralelo al eje de las Y, que en este caso sería el valor de 4. Por lo tanto, lo voy a poner en el numerador y siempre en el denominador voy a poner lo que sería la hipotenusa de dicho triángulo. Muy bien. Ahora, yo necesito verificar si el signo en Y es positivo o negativo y si en J es positivo o negativo. ¿Cómo voy a hacer esto? En este caso yo me voy a guiar de este sistema de referencias. Y como ustedes vieron, yo ya les dibujé las diferentes configuraciones que pueden tener los vectores. De acuerdo a este vector que yo tengo aquí, tengo la misma configuración que yo tengo en el cuadrante 3 de acuerdo a este sistema de referencia. Es decir, que tanto en X y en Y son negativas. Entonces, si yo tengo este vector en esta configuración y corresponde de igual manera a mi sistema de referencia, tanto en el eje Y, más bien tanto en la coordenada Y como en la coordenada J van a ser negativos. Entonces aquí pongo mi signo negativo. Ahora me voy con mi fuerza 2. Voy a hacer lo mismo, voy a poner el módulo que serán los 780. Voy a abrir mi corchete, voy a colocar mi fracción, voy a poner su componente en Y y en J y voy a verificar cuál sería este vector unitario. Vamos a hacer la misma metodología. De este triángulo rectángulo lo que voy a hacer es verificar cuál es el cateto que es paralelo al eje X. En este caso, el cateto que es paralelo al eje de las X va a ser el 12. Entonces yo lo coloco en el numerador y en el denominador yo voy a poner la hipotenusa que sería 13. Y de igual manera hago lo mismo para J. ¿Cuál es el cateto que es paralelo al eje de la Y? Sería el 5. Y en mi denominador voy a colocar nuevamente la hipotenusa. Ahora verifico cuáles serían los signos en Y y en J. De acuerdo a la configuración que yo tengo en este sistema de referencia, este vector es muy similar a este. Por lo tanto, en la coordenada en Y voy a tener positivo y en J voy a tener negativo. Ya acabé con la fuerza 2. Ahora vámonos con la fuerza 3 o la tensión en B, que al final de cuentas sería lo mismo, ya que ambas se miden en newtons. ¿Cuánto es la fuerza de esta? Más bien, ¿cuánto es la tensión de B? Son 725 newtons. Y ahora lo que voy a hacer es descomponerlo en... Más bien necesito encontrar el vector unitario. Entonces ustedes podrán decir, oye, pero aquí no sabemos cuál es la dirección de este vector. Esta dirección la vamos a colocar de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos dos opciones.
Primero vamos a trazar una línea que va del punto C o al punto B o viceversa. Y primero verificamos si el vector va de esta manera, es decir, se jala así, o si el vector se jala de esta manera. Por simple lógica, nos están diciendo que necesitamos que esta viga no se caiga. Entonces, para que esta viga no se caiga, yo necesito jalar esta cuerda para que la viga no se nos venga hacia abajo. Es decir, que el vector tendría este sentido. ¿De acuerdo? Ahora, yo necesito descomponerlo esto en sus diferentes vectores, en su vector unitario. Pero ustedes podrán decir, oye, aquí no me estás dando un triángulo semejante, o bien no nos estás dando un ángulo. Pero nos están dando las medidas que hay del punto A al punto C y del punto A al punto B. Es decir, que yo aquí también podría manejarlo como un triángulo semejante. En este cateto, que es paralelo al eje de X, yo voy a poner los 840. Y en este cateto voy a poner el que es similar a 800. ¿De acuerdo? Y en mi hipotenusa me van a quedar los 1160. Ahora ustedes pueden decir, ah, pues ya se parece a esto. Entonces de igual manera voy a hacer la misma metodología. Voy a colocar mis fracciones, voy a colocar mi componente en Y, mi componente en J y voy a hacer lo mismo. ¿Cuál de estos catetos es paralelo a mi eje de las X? Pues serían estos 840. Entonces yo lo coloco aquí 840 y la hipotenusa van a ser 1160. Y ahora en J, ¿cuál es mi eje que es paralelo al eje de la Y? Serían los 800. 800 y en mi denominador van a ir los 1160. Ahora yo necesito saber si son positivos, negativos o mixtos. De acuerdo a este vector que lo hemos colocado de esta manera, es decir, hacia arriba, pues decimos, ah, pues este tiene la configuración de este. Por lo tanto, en X va a ser negativo y en Y va a ser positivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro mi fuerza resultante? Mi fuerza resultante va a ser a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 en sus diferentes componentes vectoriales. Entonces, lo único que tengo que hacer es encontrar ya la resultante. ¿Cuánto vale F1 si ya multiplicamos el módulo por cada uno de estos vectores unitarios? Que sería 500 por 3 quintos. 500 por 3 quintos me da 300. Pero con signo negativo, menos 300 en Y. Y 500 por menos 4 quintos me estaría dando menos 400 en J. Ok, ahora nos vamos con la fuerza 2, que serían 780 por 12 entre 13 y me estará dando un valor de 720. 720 y el signo sería positivo, ¿ok? Ahora 780 por 5 entre 13, que me estaría dando 300, pero el signo es negativo, menos 300 en J. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos con el último, que sería F3, que sería 725 por la fracción que es de 840 entre 1160, y esto me da un valor de 525 negativo menos 525 en Y. Y el último valor sería 725 por 800 entre 1160, que serían más 500 en J. Y recordemos que las fuerzas o cada una de estas fuerzas están en newtons. Entonces no se les olvide colocar esto. Esto está en newtons y esto está en newtons. Ahora, ¿cómo encontramos la fuerza resultante? Pues lo único que tengo que hacer es realizar la suma vectorial de cada una de sus componentes. Entonces la fuerza resultante va a ser la suma de las Cis, que sería menos 300 más 720 menos 525, y esto me da un total de menos 105 en Y. Y el otro sería 500 menos 400 menos 300, me daría un total de menos 200 en J. Y esto está en unidades de newtons, ¿ok? Entonces estas serían la fuerza resultante de manera vectorial. Pero si nos piden lo que será la fuerza resultante neta, o es decir, ya el módulo de esta fuerza, lo único que tenemos que hacer es obtener el módulo, que sería F de R, que sería la raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevadas al cuadrado, 105 al cuadrado, más 200 al cuadrado. Y esto me va a dar un valor de la raíz de 105 al cuadrado más 200 al cuadrado. Me estará dando un total de 225.88 newtons. ¿Ok? Entonces este sería la fuerza resultante de manera vectorial y este sería el módulo de la fuerza resultante. Muy bien.
Entonces espero que no haya quedado ninguna duda con respecto a este ejercicio. En caso de que sí, no olviden dejarlo en la parte de comentarios. Si ustedes tienen alguna sugerencia para hacer videos correspondiente a cualquier tema de ingeniería, no olviden dejarlo aquí en la parte de comentarios. Este canal se llama Ingeniería para Todos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.